Buenos días, bienvenidos al servicio dominical de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Hoy día, un día especial, donde nosotros queremos compartir un mensaje con ustedes. El Señor es bueno, el Señor está con nosotros, el Señor le ama y nos quiere ayudar siempre. El Señor está con nosotros, el Señor quiere vivir en nosotros, quiere vivir en nuestros corazones, porque Él nos ama y nos quiere levantar, nos quiere ayudar, quiere que le sigamos, quiere que nos permanezcamos junto a Él, unidos a Él. Eso es lo que Él quiere, porque tiene grandes planes para nosotros, tiene propósitos para nuestras vidas, quiere sacarlo a usted de cualquier problema en que se encuentre, porque Él le ama, Él es su Padre Celestial y nos ama. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Él es el Santo, Él es el Santo, el único. Nosotros nos reconocemos como pecadores y Él es el único Santo. Por eso le necesitamos, porque nosotros reconocemos nuestra condición y Él nos quiere ayudar. Él quiere manifestar su poder a nosotros, Él quiere manifestar su poder a favor de nosotros. Él nos ama. Le damos gracias al Señor. Estamos tan agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, porque nos ha mostrado el camino, porque nos ha rescatado, nos ha salvado, y ahora nos muestra el camino que debemos seguir, el camino de la verdad, para que no sigamos con los ojos nublados, con vendas puestas en los ojos, creyendo mentiras. Estamos aquí para honrar al Señor, estamos aquí para glorificar su santo nombre, para recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. No se olvide de lo que el Señor ha hecho por usted, no se olvide de dónde el Señor le ha sacado. Nunca se olvide de eso, de dónde le ha sacado el Señor. Sea agradecido con Él. Entre al trono de gracia con agradecimiento, con gratitud a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre, siempre entre con gratitud a Él, porque Él ha sido bueno. Gracias, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias porque me rescataste, gracias, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo buscando más de ti, Señor, buscando rendirme más a ti, buscando morir a aquello que me falta morir. Te necesito, Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar esta mañana con este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para todos. El título es Presencia y Poder de Dios a nuestro favor. Presencia y poder de Dios a favor de usted y de mí. El Señor dice en Isaías 57:15, este es el versículo central que vamos a ver, no el único, pero el central dice que Dios habita en el lugar santo. Dios habita en el lugar santo. Pero también con el quebrantado y humillado. Isaías 57:15, vamos a leerlo todo. Abra usted su Biblia también, abra su Biblia junto conmigo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, Isaías 57:15, y cuyo nombre es el Santo, Santo, Él es Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hasta ahí lo dejo. Él habita en la santidad, Él es santo y habita en la santidad, solamente en la santidad habita Él, porque Él es santo, nosotros somos pecadores, no puede habitar entre nosotros porque moriríamos nosotros porque Él es santo. Un pecador no puede estar delante de Él o cerca de Él. Sin embargo, Él dice que Él habita en las alturas y en la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, sí hay un lugar para los pecadores, sí hay un lugar, pero siempre y cuando entre con un corazón quebrantado y humillado delante de su presencia. Entonces vamos a desarrollar un poquito más de eso el día de hoy.
¿Quiénes habitan en la santidad? Él dice que Él habita en el lugar santo. ¿Se acuerda del lugar santísimo? Ese lugar donde habita el Señor al final del tabernáculo. ¿Y quiénes entraban ahí? Hicimos la prédica de ese lugar, y es los que caminan en santidad. ¿Quiénes son los que caminan en santidad? Voy a recordarle rápidamente. ¿Quiénes son los que caminan en santidad? Los temerosos de Dios. Voy a agregar este término que no lo había mencionado en aquella oportunidad. ¿Quiénes son los que caminan en santidad? Los temerosos de Dios. Esos son los que habitan en el lugar santo, los que andan en santidad. El temeroso de Dios es aquel que teme alejarse del Señor. Teme alejarse del Señor. Lucha contra todo pecado cuando identifica que tiene uno. Lucha contra todo pecado. Renuncia a cada pecado una vez que identifica que lo tiene. Rápidamente lo hace. Rápidamente, el mismo día, dice no más, esto rechazo. Porque no quiere apartarse del Señor. Y así el Señor le revela nuevos pecados, más pecados que tienen escondidos y que no lo sabían. Y el temeroso de Dios se apresura a renunciar a ellos. Se apresura a confesar su pecado y a apartarse de ellos. El mismo día que se da cuenta, se arrepiente. Ese es el temeroso de Dios, el que habita en el lugar santo. Se vuelve de cualquier mal camino que encuentre en sí. No le da más tiempo, porque no quiere alejarse de Dios. Teme alejarse de Dios. Ese es el temeroso de Dios. Y hay bendiciones, grandes bendiciones para el temeroso de Dios, como usted las podrá encontrar en el Salmo 112. Lea todo el Salmo 112, son tremendas bendiciones para los que caminan, andan en el lugar santo, en el lugar santísimo, como según el término del tabernáculo, según Isaías 57:15, es el lugar santo, donde habita el Dios Todopoderoso. Los temerosos de Dios son los que temen a su palabra. Temen a su palabra para ponerla por obra. Han decidido que nada ni nadie los apartará de Dios. Han tomado esa decisión. Nada los apartará de Dios. Han decidido que nada los apartará del reino de Dios. De entrar al reino de Dios, de gozar lo que el reino de Dios tiene para ellos, de gozar lo que Dios tiene para ellos. Nadie lo va a apartar. Han decidido que nadie lo va a apartar de participar en la mesa de la boda del Cordero. Han decidido luchar por ello. Esos son los temerosos de Dios, los que caminan en el lugar santo, los que habitan en la presencia del Señor. Ellos han decidido vivir separados para el mundo. Estoy hablando de los temerosos de Dios. Han decidido vivir separados del mundo para vivir para Dios. Amén. Estos son los temerosos de Dios. Lamentablemente estos temerosos de Dios son escasos, son muy escasos. Lamentablemente son muy escasos, pero claro que los hay. Los hay. Y en la Biblia también se mencionan algunos de ellos. Sin embargo, todos ellos comenzaron siendo pecadores, ciertamente. Comenzaron siendo pecadores como todos. Entonces, los pecadores también tienen acceso a la presencia de Dios, como lo dice la segunda parte del versículo de Isaías 57:15. Dice que Dios habita en el lugar santo y también con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, también hay un lugar para el pecador siempre que éste busque entrar a la presencia de Dios con un corazón quebrantado y humillado. Entonces, sí se puede entrar, un pecador puede entrar a la presencia de Dios, sí puede. Si reconoce su condición de pecador, si se entra con humildad y reconociendo su condición de pecador. Recordemos, Isaías 57:15, y también habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, el quebrantado y el humilde, que reconoce su condición de pecador y se presenta en humildad, buscando porque le necesita al Señor. Es decir, el Señor, que es santo, también habita con aquel que confiesa sus pecados y reconoce su condición de pecador delante de un Dios santo. Eso también lo se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y del publicano? Cuando se refiere al publicano, el publicano entró a la presencia de Dios reconociendo su condición de pecador
¿Y cómo se acercó? Diciendo, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Y así fue que el Señor le permitió entrar y lo limpió de todo pecado. Entró sucio, contaminado por su pecado y salió limpio de todo pecado, limpio. ¿Por qué? Porque halló misericordia, la misericordia del Señor. Amén. Entró en el lugar santo y salió limpio de ahí. El Señor lo limpió con su pureza, con su santidad lo limpió. Así usted y yo, si usted está en pecado, si usted se siente muy pecador, que le ha fallado mucho al Señor, usted también tiene acceso a la presencia del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Fíjese, quiero hacer un título acá. Un título acá. Fíjese, preste atención a esto. Yo lo he mencionado muchas veces. El pecado nos separa de Dios. Ciertamente, el pecado nos separa de Dios. Porque, ¿verdad? Nuestro Dios es santo y el pecado hace que nos apartemos, contestemos al Espíritu Santo. El pecado nos separa de Dios. Pero el pecado también nos acerca a Dios. O sea, ¿cómo puede ser eso? Estoy diciendo contradicciones. Aparentemente el pecado nos separa de Dios, pero el pecado también nos acerca a Dios. Realmente es así. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de un Dios santo, pero nos acerca a un Dios misericordioso. Nos separa de un Dios santo, pero nos acerca a la gracia de Dios. Es así, es por eso que Dios tiene diferentes atributos. Todo para ayudarnos a nosotros, donde sea que nos encontremos, en cualquier condición que nos encontremos. Si nos encontramos en la mejor condición, ahí nos encontramos con el Señor. Si estamos en la santidad, ahí está el Señor con nosotros. Pero si estamos en nuestra peor condición, ahí también está el Señor con nosotros. Qué grande y maravilloso es el Señor. Gracias, Padre. Porque cuando estamos en nuestra peor condición, cuando somos más pecadores que nunca, cuando abunda el pecado en nosotros, dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Es decir, el pecado nos separa de Dios. Si consideramos el atributo de Dios que es santo, pero el mismo pecado nos acerca a Dios. Si consideramos el atributo de la misericordia de Dios y su gracia. Amén. Entonces usted no se sienta mal si usted está fallándole al Señor, porque usted también tiene entrada a la presencia de Dios. Amén. Pero todo depende de su corazón. Todo aquí, lo que vamos a hablar hoy es del corazón, porque del corazón depende todo. Como vamos a ver. Usted quiere entrar a la presencia del Señor, usted quiere permanecer en la presencia de Dios, todo depende de su corazón. No depende del que vaya a un congreso allí a buscar la presencia de Dios, no. Depende de su corazón de usted, como lo dice claramente este versículo de Isaías 57:15. Sin embargo, así como un pecador con un corazón humillado y quebrantado puede entrar a la presencia de Dios y reconoce sus pecados, los confiesa, haya esa misericordia y es limpiado de todo pecado, entra a la presencia de Dios. Así también ese pecador puede volver a salirse de la presencia de Dios. Puede volver a salirse de la presencia de Dios, pues, porque tenemos un enemigo que se encarga de robar esa posición en el creyente. Entonces, si ese pecador, después de haber confesado su pecado, no se arrepiente de ellos, aquí le entra el arrepentimiento, no se arrepiente, vuelve a caer en ellos, lamentablemente el enemigo vuelve a entrar, porque le está dando nuevamente lugar al pecado. Se arrepintió, se confesó su pecado, se entró, fue limpiado, porque vino a la presencia del Señor con quebrantamiento, vino a la presencia del Señor con un corazón humillado, reconoció su falta como el publicano, pero lamentablemente si no se arrepiente de verdad, genuinamente, le va a abrir las puertas al pecado y otra vez le abre las puertas al enemigo. El enemigo entra nuevamente en su corazón y le roba esa posición tremenda, que es la presencia de Dios, se la roba. Lamentablemente, esto es así. Una persona que no se arrepiente genuinamente anda como el serrucho, como el filo del serrucho. ¿Cómo es el filo del serrucho? Así. Arriba, tiene arriba y abajo, arriba y abajo. Una persona que no se arrepiente genuinamente, a veces está bien con el Señor, cuando se confiesa sus pecados y después cae otra vez cuando vuelve a pecar. Y otra vez se vuelve al Señor y cae otra vez. Y está como el serrucho.
arriba y abajo, arriba y abajo, arriba cuando está bien con el Señor y abajo porque vuelve a caer. Eso es una posición de tibieza, donde a veces está bien y a veces está mal. Sube y baja, se acerca al Señor y se aleja, se acerca y se aleja. Esa posición no le agrada al Señor. Es más, Dios aborrece a los tibios. Entonces, mucho cuidado, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón y en estos casos, a menos que decida de una vez por arrepentirse genuinamente, el enemigo le va a robar su posición. El enemigo le va a robar su posición a menos que se arrepienta genuinamente. Entonces, y si no se arrepiente genuinamente y se encuentra en esa posición, cuando pase por una prueba difícil, no la va a pasar. No la va a pasar porque no está preparado para pasarlo. Entonces, es muy peligrosa esa posición. Muy peligrosa esa posición. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Quiero hacer una distinción aquí entre remordimiento y arrepentimiento. Porque muchas personas pueden creer que se han arrepentido, pero no es así. Vamos a establecer una diferencia aquí. Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. ¿Qué es remordimiento? Es cuando una persona se siente mal después de haber pecado. Se siente mal por lo que hizo, pero no necesariamente ha decidido dejar de hacerlo. Entonces, remordimiento es sentirse mal por lo que uno ha hecho, pero no necesariamente ha decidido dejar de hacerlo. Y le quiero poner unos ejemplos. Una persona que le atrae algo de la carne, algo le atrae de la carne y accede a ello. Accede a eso que le agrada de la carne cuando sabe que no lo debería hacer, pero accede a ello. Pero luego de disfrutar de la carne, a los días siguientes, se siente mal por haberlo hecho y le pide perdón al Señor. Pero si el evento se volviera a repetir, volvería a hacerlo otra vez, por completo. Volvería a repetir el plato por completo, si se volviera a presentar. Y probablemente se volvería a sentir mal. Pero si se presenta en una siguiente oportunidad, volvería a disfrutar de ese momento. Eso es una persona, estamos hablando de que se siente mal, ese es un remordimiento, de sentirse mal, pero no ha decidido no ha decidido dejar de hacerlo, no ha decidido cortar con eso. Entonces, ese es un remordimiento, no es arrepentimiento. Muchos creyentes confunden el remordimiento con el arrepentimiento, porque se sienten mal, qué mal, ¿cómo hice esto? Pero no es un arrepentimiento. Otro ejemplo, el creyente impulsivo o el que está acostumbrado a decidir por su cuenta, sin seguir la dirección del Señor o sin seguir la dirección de sus pastores. Y luego que se da cuenta de su error, pide perdón. Pide perdón porque tomó decisiones apresuradas sin poner al Señor primero. Pero al cabo de un tiempo que se le vuelve a presentar otra situación así, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Y con toda normalidad. O sea, lo vuelve a hacer y una y otra vez. Es decir, ese creyente no se arrepintió. Se sintió mal por haberlo hecho, se siente mal por haberlo hecho, pero vuelve a hacerlo. Con toda normalidad y hasta lo justifica. El creyente otro ejemplo, el creyente que se ofende y que reacciona mal. El que guarda resentimiento, el que piensa mal de otros, el que habla mal de otros y cuya conducta es repetitiva. O sea, se siente mal por haberlo hecho cuando conversa con su pastor o se es confrontado por la palabra de Dios, se siente mal por haberlo hecho, reconoce su falta, pero lo vuelve a hacer y se justifica. Entonces este creyente no se arrepentió. Este creyente siente remordimiento, pero no es arrepentimiento. Entonces yo quiero precisar esto, a pesar de que hemos hablado varias veces de arrepentimiento, tal vez sea la primera vez que estamos hablando de remordimiento, porque el enemigo engaña al creyente haciéndole creer que se arrepiente, pero no. Le hace creer que se ha arrepentido cuando solamente está sintiendo remordimiento. Remordimiento, repito, es sentirse mal por algo que ha hecho. Me siento mal por haber cometido eso, pero no necesariamente está dispuesto a dejarlo. Tengo otro ejemplo, el esposo que es infiel a su esposa.
Y mientras su esposa no se da cuenta de la infidelidad, sigue siendo infiel. Pero cuando su esposa lo descubre, se siente mal y le pide perdón a su esposa. El esposo infiel le pide perdón a su esposa. Pero aún así, al cabo de un tiempo, un mes, no sé, 2 meses, se le presenta otra oportunidad de ser infiel y lo vuelve a hacer. Entonces esa es una actividad programada, esa es una planificación para pecar, porque acordó un encuentro, ¿verdad?, de infidelidad. Entonces no es una casualidad. Ese es alguien que no se ha arrepentido. Se sintió mal, sintió remordimiento por haberle hecho sentir ese dolor a su esposa, pero volvió a hacer. Y lo volvería a hacer probablemente en otra oportunidad. Entonces esos son remordimientos más no arrepentimientos. El arrepentimiento tiene una característica distinta. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Ahora vamos a definir el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de dirección. Volverse de un camino. Usted estaba yendo para allá, ya no, ahora va por acá. Es un cambio de dirección en la que estaba. Es un cambio. Estaba haciendo esto, pero ya no lo voy a hacer eso, ahora me voy y hago esto otro. Implica no volver atrás, sin justificación, no volver atrás. Es hacerse responsable de su decisión de arrepentimiento. Eso es importante, o sea, implica una responsabilidad. El arrepentimiento es un compromiso con Dios e implica una responsabilidad. El arrepentimiento no es solo palabra, no es una oración que uno dice me arrepiento, ya está, me arrepentí, punto. Continúo como antes, como siempre. No, es un compromiso, implica una responsabilidad de usted para con Dios, una responsabilidad de no volver a cometer eso, una responsabilidad de no volver atrás, de no caer en infidelidad. No es solo cuestión de mencionarlo, decirlo de boca, implica dar pasos para llevar a cabo esa decisión, implica dar acciones para ejecutar su arrepentimiento cada día, para llevarlo a cabo. No es solamente de boca, no es solamente palabras, implica acciones, implica un compromiso con Dios. El arrepentimiento no se dice, se hace y se demuestra. No es cuestión de decirlo, es cuestión de hacerlo. Un arrepentimiento es cuestión de hacerlo y se tiene que demostrar, y se demuestra con frutos de arrepentimiento. Se tiene que dar frutos, tiene que haber frutos de ese arrepentimiento, de ese cambio de dirección. Yo estaba haciendo esto, pero ya no lo voy a hacer. Ahora hago esto otro, ya no hago eso, lo anterior. Y se tiene que demostrar con hechos, con sus acciones. Si es cuestión de pensamientos o de palabras, ya esas palabras no salen de su boca. Si es una cuestión de hechos, ya esos hechos ya no los vuelve a hacer. Que su sí, dice la Escritura, que su sí sea sí y que su no sea no. Si usted le está diciendo no a eso, ya no más, ese no tiene que ser no, dice la Escritura. Es un compromiso de usted. Usted tiene que honrar su palabra, usted tiene que honrar ese compromiso delante de Dios y tiene que ser diligente en cumplir esa decisión. Eso es un arrepentimiento genuino, diligente para cumplir esa decisión de arrepentimiento. Entonces decimos que implica un cambio, implica un antes y un después. Es decir, había un antes de esa decisión y un después, ya no vuelve por ahí. Y va a luchar por cumplir eso. Habrán caídas, sí, sin duda habrán caídas, pero su decisión se mantiene y su posición se mantiene en que eso no va más. Eso no se justifica de ninguna manera. Cero justificaciones en un arrepentimiento genuino. Pueden haber caídas, pero sin justificaciones. Pueden haber retrocesos o tropiezos. Cayó, fallé, pero sin justificación. Pide perdón y se vuelve al camino. Usted debe hacerse responsable ante Dios de cumplir su compromiso de arrepentimiento. Repito, usted debe hacerse responsable, implica una responsabilidad de parte de usted de cumplir su compromiso con Dios de ese arrepentimiento, de esa decisión de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? E implica varias cosas, no es solamente de boca. ¿Cuáles son las señales de un arrepentimiento? No volver a practicar eso. No volver a practicar eso, no volver a participar de eso. Hoy, evidentemente va a haber una oposición de parte del entorno. Los demás le van a rechazar. Su familia tal vez le va a rechazar. Sus amistades se van a burlar de usted.
va a haber una persecución, un señalamiento. Eso es lo que todos los que queremos seguir a Cristo pasamos, ¿verdad? Así es, eso es normal, va a haber todo eso, usted tiene que enfrentar esa oposición. Cuando usted decida, por eso que le cuesta, va a haber oposición, va a haber enfrentamiento, va a haber persecución, lo van a rechazar a usted, se van a burlar de usted, pues usted tiene que enfrentar eso porque ese es el camino. Porque usted ha decidido agradar a Jesús y no a los demás. Usted ha decidido poner primero a Jesús, entonces ya no es primero las amistades ni la familia, primero es el Señor, y así el resto diga que no, usted ha decidido arrepentirse y ha decidido por lo tanto seguir a Jesús, agradar a Jesús, punto. Eso es lo primero, y el resto ya con su tiempo, en su tiempo ellos le comprenderán, que usted está haciendo lo correcto. Entonces, un arrepentimiento, una señal de arrepentimiento es que ya una persona no planifica ese pecado, ya no lo planifica. Es decir, con anticipación uno a veces sabe que ese día va a hacer algo que está mal. Uy, sí, dentro de 2 días va a haber esto. Sí, voy a hacer eso, a pesar de que sabe que está mal. No, eso no es un arrepentimiento de ninguna manera. Entonces no puede haber una planificación de algo que usted sabe que está mal. Ha decidido no participar. Y si es un tema de pensamiento, porque hay algunos, es un asunto de un pecado, digamos, o sea, es un tema de pensamientos o de emociones. Usted no debe permitir que ese pensamiento o esa emoción se quede más de unos segundos en usted. Entonces, una señal de arrepentimiento es que eso negativo que viene a usted en sus pensamientos o en esas reacciones emocionales no deben tomar a lo mucho unos segundos. No se deben quedar más tiempo. Si realmente usted está arrepentido, arrepentida, no va a permitir que ese pensamiento negativo, ese pensamiento pecaminoso de lo que fuere, se quede en usted por más de unos segundos. Si se trata de pensamientos o de emociones, igual. Viene una emoción negativa de usted va a luchar contra ella por que no se quede más de unos segundos. Eso es un arrepentimiento. Si usted le da lugar un tiempo allí y se queda, eso significa que usted no se ha arrepentido todavía. Entonces, si se trata de palabras que salen de su boca, usted se va a frenar de hablar esas palabras. Se va a frenar y va a luchar por no decirlo. Va a luchar por no decir algo en contra de algo. Si realmente usted se ha arrepentido, se va a frenar, va a cerrar esa boca y no la va a abrir, se va a contener, probablemente tal vez lo esté dando vueltas en su cabeza, pero se va a contener. Eso es una buena señal de arrepentimiento, está avanzando ya, de que usted ya no va a hablar algo en contra de alguien. Se va a frenar de devolver mal por mal. Le hacen mal a usted, pero usted se frena de devolver mal por mal, se frena, usted se contiene. Es una buena señal de arrepentimiento. Está avanzando, el Señor está mirando y el Señor le va a ayudar, le va a proveer gracia para que usted sea libre de eso. Va avanzando, aunque todavía lo tenga en su pensamiento, pero está avanzando. Entonces, si no hace esto y simplemente de su boca sigue saliendo, devolviendo mal por mal, y de su boca sigue habiendo algo en contra de alguien, saliendo palabras en contra de alguien, usted no se ha arrepentido todavía, no se ha arrepentido. Ahora, si usted no se ha arrepentido por completo, y hay situaciones, ¿verdad? Hay casos realmente complicados, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona está siendo objeto de abuso, una persona está siendo objeto de una agresión, una esposa o un esposo está siendo objeto de infidelidad de parte de su cónyuge, y está en proceso, eso está sucediendo, eso es un dolor muy grande. Entonces, si esta persona ha decidido perdonar a su agresor, pero el agresor sigue cometiendo estas faltas, es un asunto muy delicado, muy difícil. Y se recomienda aquí que haya una separación física, no temporal, porque es muy difícil poder arrepentirse y decidir perdonar a alguien que se le sigue cometiendo una agresión, falta contra uno, y esto continúa. Entonces, por lo general, este tipo de situaciones se maneja se aísla. La persona busca ser aislada del agresor. Es como que
como el caso de los drogadictos. Cuando un adicto se acerca a los caminos del Señor, recibe a Cristo y quiere cambiar, ese adicto tiene que ser separado de sus amigos, de las fuentes de adicción, porque es muy fuerte, ese ambiente es muy fuerte y lo pueden jalar fácilmente a caer de nuevo. Y esa persona que se había arrepentido puede volver a caer. Por eso es que existen muchos centros cristianos de rehabilitación para adicciones, porque es muy fuerte eso y la mayoría caen si no son aislados. Lo mismo sucede con una esposa cuyo esposo está cometiendo infidelidad o que vive con un agresor. Entonces es muy difícil realmente que esa persona viva en arrepentimiento y perdonando, pueda llegar a perdonar continuamente si hay una desagresión continua. Se recomienda esa separación. Claro que hay casos en la Biblia en que se han dado casos tremendos, ¿verdad? Pero se necesita alguien que esté lleno del Espíritu Santo, realmente una fortaleza espiritual tremenda, como fue el caso de Esteban. Esteban, mientras lo estaban apedreando, ¿verdad?, hasta la muerte, Esteban, tremendo, qué bárbaro, dijo: Señor, no les consideres este pecado. O sea, lo estaban matando a pedradas y él incluso así bendecía. Pero él tenía pues el Espíritu de Cristo, estaba lleno del Espíritu Santo de él. Eso mismo lo dice la Escritura. Lo mismo sucedió con Jesús, ¿verdad? Que así, todo lo que le hicieron a Jesús, y Jesús estuvo dispuesto a perdonar allí en la cruz, en pleno acto de maldad en contra de él. Pero esos son casos, digamos, grandes, poderosos, pero el común no es recomendable, se tiende a caer, digamos, a volver atrás de ese arrepentimiento, de ese perdón que uno quiere dar, que ha decidido dar. Entonces se recomienda una separación temporal físicamente del agresor. Entonces, así hay varios casos, ¿verdad? Varios casos. Entonces ahora quiero recalcar nomás que si usted no se ha arrepentido, reconoce después de todo esto que hemos dicho y no se ha arrepentido por completo, usted necesita pasar tiempo a solas a solas con usted y a solas con el Señor, porque estamos estudiando que el arrepentimiento es fundamental para entrar en la presencia del Señor. El arrepentimiento es fundamental para recibir la gracia del Señor. El arrepentimiento es fundamental para entrar en el trono del Señor, para poder recibir esa misericordia y esa gracia que viene de parte de Él. No podemos andar sin la gracia del Señor. Sin la gracia del Señor estamos perdidos, y para eso necesitamos tener corazones dispuestos a reconocer nuestros errores, a confesar nuestros pecados y a arrepentirnos de ellos, a cambiar de rumbo. Solo ahí es que la gracia va a venir a nosotros de forma continua. Porque el asunto no es que andemos como el serrucho, como decía yo, que es: una vez estoy bien con el Señor, pero otra vez vuelvo a pecar, y otra vez me vuelvo a confesar mis pecados, y otra vez me vuelvo a fallar. No, porque eso desagrada al Señor. El Señor aborrece a los que andan en tibieza. El Señor quiere que nosotros habitemos en el lugar santo, que nosotros siempre estemos dispuestos a arrepentirnos y a corregir y a cambiar, como lo hace el temeroso de Dios. El Señor realmente quiere que todos andemos en santidad, que vayamos, como hemos dicho al principio, como lo hace el temeroso de Dios, el que anda en santidad. Entonces usted, si reconoce que hay áreas en las que no se ha arrepentido, usted tiene que hacerlo. No se deje engañar por el remordimiento. El Señor quiere que usted se arrepienta por completo. Y para ello usted tiene que pasar tiempo a solas, reconociendo sus faltas, haciendo un autoanálisis ahí de usted, para que usted ponga sus ojos. Primeramente lo que tiene que hacer es poner sus ojos en lo que Jesús hizo por usted. ¿De dónde lo ha sacado Jesús a usted? ¿De dónde lo ha rescatado el Señor a usted para traerlo aquí? ¿De dónde? ¿De dónde lo rescató? ¿Qué pecados? ¿De qué pecado le ha limpiado el Señor? ¿Cuál era su condición? Usted tiene que ir al Señor con agradecimiento, por reconociendo lo que el Señor ha hecho por usted. Porque de ahí es donde va a encontrar usted esa conexión con el Señor, para que usted pueda tomar esa decisión de arrepentirse, que le está costando tanto. Lo que pasa es que usted está poniendo los ojos en eso que no quiere soltar, cuando usted tiene que poner sus ojos en el Señor, en su amor, en su entrega por usted. Ahí esto da para que usted pase tiempo con el Señor a solas y con la palabra abierta, buscando que el Señor le ayude. El Señor lo va a hacer. El Señor le ama siempre que usted vaya con ese corazón dispuesto a corregir. Estamos hablando entonces de entrar en la presencia de Dios. Estamos hablando
de entrar en la presencia de Dios, estamos hablando de permanecer allí. Estamos hablando de que este es un asunto del corazón. Usted sabe cuál es su condición, usted sabe qué pecados hay en usted y usted está evitando, está manteniendo esa posición, no la quiere enfrentar, no quiere doblar su brazo. Y muchas veces, si esto no lo hacemos a su tiempo, no lo hacemos pronto, el enemigo va ganando terreno en nosotros y cada vez nos es más difícil hacerlo. Cada vez él se hace más fuerte. Entonces esto es importante. Y todo depende de nuestro corazón. Todo depende de que usted disponga ese corazón para hacerlo. Una persona no puede tener una relación con Dios si no es capaz de renunciar a esas áreas, a esos pensamientos, a esas emociones, a esas palabras, a esas acciones. Si usted tiene debilidad por el dinero, si usted tiene debilidad por guardar el dinero, es falta de generosidad, o por malgastar, por desperdicio. Si usted tiene debilidades con la carne, con su yo, con sus decisiones, sea lo que fuere, usted no puede tener una relación con Dios hasta que usted no renuncie a ellos. Todo pecado nos ata, todo pecado nos impide, todo pecado como la mentira, como el robo, como la envidia, el egoísmo. Todo pecado, todas estas emociones negativas, usted tiene que apartarse de ellas, usted tiene que alejarse de ellas, usted tiene que decidir cortar con ellas, renunciar a todos esos, ya sea que sean de pensamiento, que sean de palabra, que sea palabra de su boca negativas hacia otra persona, pensamientos negativos, o de acciones, pecados concretos que sean en contra de la palabra de Dios, porque todos ellos, usted se tiene que apartar de todos ellos, porque todos ellos vienen de Satanás, y usted tiene que ir hacia la raíz de ellos en usted mismo, a ver de dónde sale eso, de dónde viene. ¿Dónde viene que usted tenga esa motivación para hacer esto o dejar o para no querer soltar? Usted es algo muy serio esto. El Señor está allí, está dispuesto para ayudarle, para salvarlo, para rescatarlo, para proveer gracia para usted, pero usted tiene que hacer esa parte de que para que pueda entrar en la presencia del Señor y que pueda recibir todo eso que Él tiene para usted, tiene que entrar con ese corazón quebrantado, humillado y arrepentirse de todo. Usted allí tiene a sus pastores para que usted necesita acudir a ellos, necesita ayuda, necesita dirección. No escuche este mensaje y lo guarde, este mensaje para que usted lo haga, lo ponga por obra. Este mensaje para que usted pueda entrar ahí a la presencia de Dios. Estamos hablando de cómo entrar a la presencia de Dios, de un Dios santo, un Dios que quiere lo mejor para usted. Sí hay. Usted es pecador, sí tiene cómo entrar, estamos diciendo, sí tiene cómo entrar. Usted no tiene que ir a un congreso, decíamos, porque ahí está la presencia de Dios. Voy a ir a la presencia de Dios. Estamos viendo aquí, según Isaías 57, 15, que para entrar y para permanecer en la presencia de Dios, todo depende de su corazón y su disposición de usted para cambiar. Su disposición de usted para confesar su pecado y apartarse de él. Porque nuestro Dios es santo, pero también habita en el que tiene un corazón humillado y quebrantado delante de él. Si usted entra así, el Señor, un corazón arrepentido, que confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, amén. Si no lo hace y usted sigue con áreas de falta de arrepentimiento, usted simplemente tiene ayuda temporal de parte del Señor, pero que entra a la presencia del Señor y se sale. Entra y se sale, está en tibieza, no puede ayudarle al Señor. Más bien, el enemigo tarde o temprano le va a robar esa posición totalmente y lo saca del camino, hermano, hermana, lo saca del camino, porque solamente usted está con remordimiento y no tiene arrepentimiento. Usted cree estar bien con Dios y no lo está. Engañoso es el corazón, dice la Escritura, engañoso es el corazón. Y lo engaña para hacerle creer, el enemigo engaña a nuestro corazón y le hace creer que se ha arrepentido, cuando no es así y solamente siente remordimiento. El enemigo engaña al creyente para hacerle creer que está bien con Dios, cuando no lo está. El enemigo engaña al creyente para hacerle creer que está en la presencia del Señor y no lo está. Es tan solo una emoción que usted se siente bien, pero sale de ese lugar y sigue con sus pecados, que en ningún momento lo dejó. Estaban ahí sus pecados. Usted estaba en esa reunión,
ahí creyendo que estaba la presencia del Señor con usted, pero como usted tiene pecado en su corazón y no se ha arrepentido, ahí están, felices ahí, el enemigo dentro de usted, la presencia del Señor no entró en usted, solamente fue una emoción causada por el mismo enemigo que le hace creer a usted que usted está bien con Dios. Engañoso es el corazón, lo engaña el enemigo. El enemigo le hace creer al creyente que si toma sus propias decisiones, que el enemigo le hace creer al creyente que si el creyente toma sus propias decisiones, que parecen muy razonables, de esa manera guardará su corazón para que no siga sufriendo. Y que a pesar de eso va a seguir bien con Dios, va a seguir bien con Dios. No, es falso. Cuando usted toma sus propias decisiones que no son dirigidas por el Señor, usted se está apartando del Señor. Son mentiras que el enemigo le hace creer al creyente. El enemigo le hace creer al creyente que aún así, si satisface su carne, eventualmente, si el creyente satisface su carne eventualmente, eso le hace creer el enemigo al creyente, que si satisface su carne eventualmente y le pide perdón a Dios, confiesa con su boca, que se arrepiente, no pasa nada y puede continuar. Se vuelve a la presencia del Señor y como si nada. No es así, porque al Señor no lo puede engañar nadie. El Señor sabe cuando si usted en su corazón ha decidido arrepentirse o sabe que usted está planificando pecar próximamente. Entonces al Señor nadie lo puede engañar, nadie se burla de Dios, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si esta persona no suelta su pecado, lamentablemente va a cosechar de lo que está sembrando. En Dios nadie se burla, dice la Escritura. Él lo sabe todo, Él sabe todo lo que usted está pensando, lo que usted va a pensar en el futuro también ya lo sabe. Y así, lejos de nosotros creer que estamos bien con Dios, nos estamos acercando más al enemigo. Porque un creyente o se acerca más a Dios o se acerca más al enemigo. Un creyente o crece más en el Espíritu o el enemigo crece más en él. No se queda estático. O se acerca más a Dios o se acerca más al enemigo. O crece espiritualmente o decrece, pero no se queda igual. Ahora quiero hablar también estamos hablando de la presencia y del poder de Dios. Yo quiero decirle cuál es la mejor posición delante de Dios. La mejor posición delante de Dios, la misma palabra lo dice. Hay una posición que es permanecer en la presencia de Dios. Hemos dicho que es el que anda en la santidad. Está en la presencia de Dios. Y también que todos pueden entrar a la presencia de Dios y el asunto es permanecer ahí. No entrar y salir, sino permanecer, porque de lo contrario el enemigo le va a robar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la mejor posición? La mejor posición delante de Dios es la posición de debilidad. Es la posición de debilidad. Dice la Escritura que en nuestra debilidad se perfecciona el poder del Señor. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en nuestra debilidad, cuando nosotros somos débiles, cuando más necesitamos del Señor, más poder de Dios se acerca a nosotros. Hay otros versos que también apuntan a esto. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. O sea, esto es algo mayor. Hay más que el Señor está proveyendo para aquellos que están en necesidad, para aquellos que están en debilidad, para aquellos que están en desgracia. Imagínense, ¿cuántas personas conocemos que están en necesidad, están en urgencias, en desgracia, y el Señor se acerca con sobreabundante gracia, con poder? Esa es la mejor posición que alguien puede tener con lo que se respecta a estar más cerca del Señor, es cuando estamos en debilidad. Ahora, nuestra posición de debilidad, por lo general nosotros la vemos como algo temporal. Nadie quiere estar en posición de debilidad. Cuando pasamos por debilidades, por momentos de debilidad, lo que queremos hacer es salir pronto de ella, para estar en una posición de fortaleza, ¿sí o no? Porque eso es lo que venimos trayendo del mundo. En el mundo, todos quieren ser fuertes, nadie quiere ser débil, porque la debilidad es mal vista. La debilidad es mal vista. La mejor posición, sin embargo, en los caminos del Señor, la mejor posición que podemos tener es la posición de debilidad, de necesidad de Él, porque en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, el poder se maximiza, se perfecciona, dice el Señor. O sea, más poder, más obra del Señor está a nuestro favor allí, para nosotros. Amén. Entonces,
Es una posición donde se manifiesta y se perfecciona el poder de Dios a nuestro favor. Allí cuando estamos en debilidad, usted que se encuentra en debilidad, usted que se encuentra en necesidad, en posición de dolor, de debilidad, está usted más cerca de experimentar el poder precioso y manifestación grande del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Es decir, cuando nosotros somos fuertes, cuando usted y yo estamos fuertes, estamos en fortaleza, más bien no nos conviene. Porque no se trata de nuestra fortaleza, se trata de su fortaleza, la fortaleza de Él. Nosotros somos fuertes, no debemos ser fuertes por nosotros mismos, sino nosotros debemos de buscar estar vacíos de nuestra fortaleza, vaciarnos de nuestra fortaleza para que Él deposite su fortaleza, no la nuestra, su fortaleza en nosotros. De manera que nosotros seamos fuertes, no por nosotros, sino por Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, me gloriaré en mi debilidad, porque cuando débil soy, fuerte soy en Cristo. Cuando yo estoy vacío, lleno estoy, porque Él me llena. De manera que esa es la mejor posición en la que podemos estar, es una posición tremenda. ¿Cuál es esa posición? Repito, cuando nosotros reconocemos que nada podemos hacer sin Él. Cuando usted está en un momento de necesidad que usted dice, no la hago por ningún lado, o sea, no tengo opciones, el único que me puede sacar de esto es Él. Yo no tengo, como las puertas se me cierran, Señor, no puedo, no tengo, no doy, estoy enfermo, se me cierran las puertas, no tengo recursos económicos, Señor, mi familia está dividida, te necesito. Esa es su mejor posición, acudir a aquel que todo lo puede Él, pero cuando usted reconoce su posición de que no puede seguir adelante sin Él, sin su ayuda de Él, cuando usted reconoce sus limitaciones, cuando usted reconoce permanentemente y perseverando en reconocer que necesita de Él. No cuando usted decide tomar sus propias opciones. No. Cuando usted dice, no me está ayudando el Señor, no, yo mejor decido irme por aquí, por allá. No haga eso, porque usted sigue cayendo en hacer las cosas con sus fuerzas. Eso lo aleja del poder de Dios. Usted debe quedarse en esa posición de debilidad. No busque salir de ella por sus fuerzas. Ese es un error que nosotros cometemos, ¿verdad? Porque viene de nuestras prácticas anteriores, de querer solucionar las cosas a nuestra manera, con nuestras habilidades, con nuestros contactos, nuestras amistades. No, es usted renuncia, se deja, se cede, se entrega. Todo, sus fuerzas, todas sus habilidades, renuncia a todo ello y decirle, Señor, ayúdame, de ti dependo, te necesito. Esa es una posición de debilidad donde usted renuncia a su posición. Incluso esto, voy a seguir. Es cuando usted reconoce sus limitaciones. Es cuando usted reconoce que está permanentemente necesitando de Él. Esta es una posición de debilidad permanente. Que permanentemente usted vaya allí al trono y decir, te necesito, Señor, para este día, hoy día. Y así todos los días. De verdad, de corazón. Aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, dirígela. Usted está en esa posición de debilidad. El que está en esa posición de debilidad es aquel que no confía en su propia opinión, sino que se deja dirigir por Él. Ya no confía usted en sí mismo, ya no confía usted en sus habilidades, en sus capacidades, en sus títulos universitarios, en sus maestrías. Ya usted no confía en usted mismo, sino confía en Él. Usted ha renunciado, ha dado por basura todas sus capacidades y sus habilidades, y usted está reconociendo sus limitaciones y simplemente se deja llevar por ese Dios santo, ese Jesús maravilloso que es la fuente de todo lo que necesitamos. Él tiene todo el agua de vida que nosotros necesitamos. Él es. ¿Quién es este? Nuevamente, ¿cuál es esta posición de debilidad? El del pobre de espíritu, el que la Biblia llama el pobre de espíritu. La Biblia dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Son aquellos que son doblemente bendecidos. Bienaventurados es algo así como decir muchas veces bendecido, múltiplemente bendecido. Bienaventurados los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es ese que reconoce que es limitado, que no puede y que necesita de Él. No que no puedas para hundirte en tu dolor y decir no sirvo para nada, me quito la vida, no. Es decir, no puedo yo, pero tú sí puedes.
acudo a ti, Señor, ayúdame, porque yo sé que tú puedes. Yo sé que tu palabra es fiel y yo sé que me vas a ayudar, confío en ti. No confío en mí, no, confío en ti. Esa es la posición máxima, la posición de debilidad es la mejor posición en la que puede estar cualquier persona. Porque es la posición donde se acerca usted al Todopoderoso y que ha dicho con sus propias palabras, dijo, mi poder se perfecciona allí. De tal manera que si usted está en esa posición de debilidad, que necesita del Señor, acérquese a Él con un corazón quebrantado, humillado. Estoy resumiendo todo lo que he dicho ahora, con un corazón contrito, humillado, quebrantado, delante del Señor, y dígale, Señor, te necesito, ayúdame, sácame esto, arrepiéntase usted de todos sus pecados y usted va a experimentar el poder del Señor a su favor. Y manténgase en esa posición, porque no se trata de que se quede ahí y después se salga. Después nuevamente regrese a su posición de decidir por usted mismo. ¿Cómo se sale de esa posición? Cuando usted vuelve a tomar, ¿cómo se sale de esa posición de debilidad, de bendición? Cuando usted vuelve a tomar sus propias decisiones por su cuenta. Ya estuvo en una posición de debilidad, ahora le va bien, el Señor le bendijo y usted otra vez vuelve a tomar el timón de su vida. No, manténgase en esa posición de debilidad. Siempre usted viva por fe, viva por Él, siendo dirigido por Él. Cuando usted retoma la decisión, el timón de su vida, usted se sale de esa posición de debilidad, comienza a sentirse fuerte, se sale de esa posición de debilidad, pierde la bendición de parte del Señor. No haga eso. Cuando usted se sale de esa posición, cuando decide satisfacer los deseos de su carne otra vez, cuando usted decide permanecer molesto, me molestó, cuando usted se ofende, cuando usted permanece o guarda amargura en su corazón, cuando usted decide amargarse, usted se sale de esa posición de bendición, se sale de esa posición de debilidad. ¿Qué es la amargura? ¿Qué es el ofenderse? El satisfacer su carne, renegar, el amargarse. ¿Qué es? Son emociones de la carne. Son cuestiones de la carne, emociones, porque a la carne le agrada responder mal por mal. A la carne le agrada enojarse. A la carne le agrada señalar las faltas de los demás. Le agrada. Entonces, cuando usted cae en esas emociones negativas, emociones en contra de la palabra de Dios, usted está saliéndose de la posición de la presencia de Dios. Y está abriendo las puertas al enemigo otra vez. Está cayendo en trampas. Simplemente usted tiene que estar vigilante, enfocado en, como decíamos, cuando hablamos del arrepentimiento, usted tiene que ser responsable de ese compromiso que ha asumido con el Señor. Usted dijo, a esto no vuelvo más, Señor. Esto yo no vuelvo más. Yo decido no volver a poner mis ojos en la viga, no poner mis ojos en la paja del ojo ajeno, no. Decido no ofenderme más. Entonces, hágase responsable de esa decisión, vigile, dé fruto de ese arrepentimiento y no caiga simplemente en trampas y vuelve a caer en los mismos comportamientos. Usted luche, pida ayuda a sus pastores, pelee por mantenerse en esa posición de bendición, que es estando en esa posición de arrepentimiento, de debilidad delante del Señor. No caiga en las trampas de la carne. Jesús nos pidió que muramos a esas reacciones emocionales. Debemos hacerlas morir. Debemos hacerlas morir como lo hizo el mismo Jesús. Y yo le digo algo más. Hágalo por amor al Señor. Esto que le cuesta a usted, esto que le cuesta tanto a usted dejar ceder, hágalo por amor al Señor. Porque recordemos que Él dejó todo por usted. Él se entregó todo por usted. Él dejó su divinidad allá arriba. Dejó de ser el ser divino. Jesús Él es el primogénito de toda la creación. Él fue el primero en ser creado y todo lo creado, sea lo visible y lo invisible, fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Y Jesús, aún así, Él dejó todo eso por venir aquí a morir por usted. ¿Usted cómo no va a dejar algo por Él? Si Él dejó todo por usted. Él es el dueño del mundo y dejó ese trono celestial, ese trono, esa posición
por venir aquí y ser maltratado y tratado como lo peor, como un criminal. Fíjese, ¿qué estaría usted dispuesta a hacer por él? Por eso usted tiene que ir a la cruz, tiene que pasar tiempo a solas con el Señor y con usted mismo para que le responda en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por usted, para que usted pueda llegar a derramar ese frasco que es tan valioso para usted. Usted no quiere derramar ese frasco de perfume, no lo quiere derramar porque es muy costoso. Dice, no, ¿cómo lo voy a soltar esto? Usted tiene que llegar en agradecimiento a lo que Jesús hizo por usted, para que usted sea capaz de tomar esa decisión y decir, no, yo voy a permanecer en ese compromiso que he asumido, yo no vuelvo atrás, no vuelvo a esto. Señor, ayúdame, yo estoy aquí para pelear. Pida ayuda a sus pastores, pida ayuda a nosotros, estamos aquí para ayudarle, pero usted decida agarrar ese perfume, ese frasco de alabastro que es costosísimo, eso que usted considera valioso para usted, usted tiene que llevarlo ahí, derramarlo delante del Señor, y con eso le dice a usted, Señor, para mí tú eres más valioso que todo, yo estoy dispuesto a dejar todo por ti, no voy a permitir que nada me aparte de ti, no voy a permitir que nada me separe de tu amor, no voy a permitir que nada me separe de tu presencia, yo quiero estar ahí, quiero todo lo que tú tienes para mí, yo lo quiero, Señor, y estoy dispuesta a dejar todo por ello, porque eso es bendición para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi matrimonio, todo lo que el Señor tiene para usted. ¿Está usted dispuesta a pelear por eso? ¿Usted está dispuesta a hacer todo eso que tenga que hacer por permanecer en su presencia, por entrar y permanecer en su presencia? Fíjese, todo depende de usted, de mí, todo depende de nosotros. Él lo hizo por amor a usted. Ahora usted, yo le pido, enfóquese en el amor, hágalo por amor a Él. Él se lo merece, Él sí se lo merece. No se lo merece esa persona en quien usted está poniendo sus ojos. Cuando se trata de perdonar, no ponga sus ojos en Él, ponga sus ojos en Jesús. Él sí se lo merece todo. Haga por Él todo sacrificio. Búsquele de todo corazón, con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por usted. ¿De dónde le sacó Jesús a usted? Usted tiene que ser agradecida con Él, porque Él ha sido bueno con usted. Así va a ser fácil para usted tomar una decisión de arrepentimiento y permanecer en Él. Para eso así le va a ser fácil poniendo sus ojos en Jesús. Derrame ese perfume costosísimo en los pies de Jesús. Hágalo. Esa es la decisión de usted. Y así usted habrá respondido con amor a aquel que se entregó por amor a usted. Por amor. Solamente por amor es fácil arrepentirse. Por fácil derramar, dar ese paso. Él se lo merece y Él se entregó por usted. Le damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, precioso. Gracias Jesús, gracias Jesús. Nuevamente Jesús, aquí buscamos recordar, Señor, de dónde nos sacaste, Señor, ese sacrificio tremendo. Jesús, recordamos tu gracia cuando vino a nuestro encuentro, Señor, y nos rescató cuando estábamos perdidos. Tú viniste a nuestro encuentro cuanto más lo necesitábamos, Señor, cuando estábamos a punto, Señor, de que el enemigo nos destruya. Tú viniste, Señor, y nos rescataste, Padre Santo. Gracias, Señor. Ahora dígale usted, aquí está mi corazón para ti, Señor. Yo te pido perdón, Señor, y a partir de ahora decido arrepentirme de todo, decido volverme de ese mal camino y nunca más regresar a ello, Señor. A partir de ahora yo decido, voy a ser esa persona totalmente distinta a lo que era antes y voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Yo me comprometo contigo, quiero cumplir ese compromiso de arrepentimiento contigo, genuino, Señor. No más remordimiento, Señor. Caer en trampa del enemigo, no más. Gracias, Jesús, por tu sacrificio por mí. Gracias, Jesús. Yo te entrego mi corazón y te entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Aquí está mi corazón rendido y humillado, reconociendo que soy pecador, dígale, y que necesito de ti, hoy mismo y cada día y todos los días necesito de ese pan de vida que eres tú. Necesito de ese alimento que eres tú para mi vida, Señor. Necesito de ti todos los días. Tú eres el maná, el alimento del cielo que viene para mí, ese pan de vida que yo necesito. Gracias, Amén. Jesús. Te necesito, Señor. Dale luz a mi vida, Señor. Trae luz a mi vida. Yo voy a ir por esa luz cada día. Dígale, yo voy a ir, Señor, por esa luz que tú tienes para mí cada día, para que eche fuera todo lo que vaya quedando de oscuridad en mi vida. No quiero nada de oscuridad. Dígale, Señor, yo renuncio a toda oscuridad en mi corazón. Renuncio a todo pecado escondido, todo oculto, toda trampa. Renuncio a toda oscuridad en mi corazón, Señor. Quiero que venga la luz tuya a mi vida cada día. Yo voy a ir por esa luz y nada me va a apartar, Señor, hasta que yo logre que tú me limpies por completo mi corazón. Te lo entrego a ti, Jesús.
Te lo entrego a ti, Jesús. Amén. 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 Gracias, Jesús. Yo soy tuyo, Jesús. Yo te pertenezco, Jesús. Oh, sí, Señor. Amén. Ahí quiero estar, Señor. Y ahí voy a estar, Señor. Ahí voy a estar, Señor. Y ahí permaneceré. Amén. Ahí permaneceré en tu presencia, Señor. Esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Dígale a partir de ahora. Dígale usted. Yo decido ahora entrar en tu presencia y permanecer en tu presencia. Con un corazón arrepentido y humillado, siempre en una posición de debilidad, necesitando de ti cada día, Señor, como el aire que respiro te iré a buscar todos los días, Señor. Dispuesto a hacer tu voluntad y no la mía. Gracias, bendito. Alabado seas. Alabado sea el precioso Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias al Espíritu Santo que ha estado aquí con nosotros, dirigiendo esta reunión, hablando a sus corazones, ¿verdad? Él es bueno, Él es maravilloso. Yo le pido al Señor que se revele a usted para que usted pueda conocer lo maravilloso que es Él, su amor realmente que se puede hacer revelado a usted, que le enamore a usted. Él es maravilloso. Gracias, Señor. Lo bendigo a usted en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ruego al Señor que usted llegue ahí, a entrar en su presencia y pueda experimentar el poder que Dios ha dispuesto para usted. Máximo poder. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente reunión, no sin antes bendecir a nuestras autoridades, y ayuda a nuestras autoridades a gobernar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.